Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 9 por el método de eliminación por sustitución, como ya saben, del ejercicio 177 de álgebra de Baldor. Aquí tenemos estas dos ecuaciones, pero como pueden ver están desordenadas. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar las ecuaciones. Para esto la vamos a ordenar partiendo de x y quedaría como 11x menos 13y igual a menos 163, y esta la vamos a llamar ecuación 1. Y tenemos menos 8x más 7y igual a 94 y la vamos a llamar ecuación 2. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar el valor de x o y. Entonces en este caso vamos a decir que despejamos o despejando x en ecuación 1 me quedaría como 11x igual a menos 163 más 13y. ¿Por qué más 13y? Porque está negativo, pasa del otro lado con el signo positivo. Entonces x es igual a menos 163 más 13y sobre 11. Ahora vamos a sustituir el valor de x, es decir, x en ecuación número 2, y me quedaría como menos 8 que multiplica a x, pero x vale menos 163 más 13y sobre 11 más 7y igual a 94. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si se fijan ustedes, tengo un 11 aquí. Tengo que multiplicar toda la ecuación por 11 y me quedaría menos 8 que multiplica a 11 que multiplica a menos 163 más 13y sobre 11 más 11 que multiplica a 7y igual a 94 multiplicado por 11. 11 entre 11 me da 1 y hacemos las multiplicaciones. En este caso me quedaría el 8 por el menos 8 por el menos 163. Si hacemos la multiplicación me daría menos por menos, me da más, serían 304. Ahora menos por más me da menos, y 8 por 13 me darían menos 104y más 7y por 11 me darían 77y igual a 94 por 11. Esto me daría 1034, o sea 1034. Ahora vamos a hacer las operaciones indicadas. Serían menos 104y más 77 serían menos 27y igual a 1034. Pasamos el 1304 del otro lado, menos 1304, y me quedaría que menos 27y es igual 1034 menos 1304 me daría menos 270. Ahora tenemos que hacer la división. Si se fijan, tenemos y igual a menos 270 sobre menos 27, y si se fijan, entre me va a dar 10 positivos. ¿Por qué? Porque menos entre menos me va a dar más. Ahora que tenemos el valor de y, vamos a sustituir
y en ecuación 1. Y me quedaría 11x menos 13 que multiplica a y, pero y vale 10, igual a menos 163. Entonces 11x es igual, x menos 13 por 10 serían menos 130, igual a menos 163. Resolvemos. X es igual este más este que pasa del otro lado, serían 130, serían 33. A ver, vamos a ver, 163, vamos a indicarlo mejor para no perdernos. 163 más 130 sobre 11. Esto sería igual 163 negativos más 130 serían 33 sobre 11. Y 33 sobre... pero no nos olvidemos del signo negativo, nos queda como negativo por este que está aquí. Menos 33 entre 33 me da menos 3. Entonces, por lo tanto, x es igual a menos 3. Como ya obtuvimos el valor de x y el valor de y, que es 10, ahora lo que tenemos que hacer es la comprobación. Y para esto vamos a sustituirlo en la ecuación 2. Comprobación sustituyendo valores de x y y en ecuación 2. Sería menos 8 que multiplica a x y x vale menos 3 más 7 que multiplica a y vale 10. Y esto es igual al 94. Menos por menos me da más. 8 por 3, 24. 7 por 10 son 70. Igual a 94. 70 más 24 son 94. Igual a 94. Por lo tanto, nos da la igualdad y comprobamos que el valor de x igual a menos 3 y y igual a 10 nos dio la igualdad, y con esto hicimos la comprobación de esta ecuación, quedando así resuelta. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.